Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este patio del Museo de la Ciudad, lugar escogido tanto por Fran como por Chari para hacer esta presentación que, bueno, yo creo que ya tocaba, Fran. Ya los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar. Nos ha costado, lo tengo que decir, porque yo sé que Fran y Chari han cuidado desde primera hora lo que ha sido la edición de Palimpsesto. Y bueno, tenemos un gran legado en el patrimonio cultural de Carmona, pero bueno, ahora para que nunca se pierda, pues se ha plasmado pues en esta página web que hoy se va a presentar. Quiero saludar, por supuesto, a los protagonistas del día de hoy, a Fran y a Chari y a Fran, que bueno, como todos sabéis, son el alma mater de este regalo que tiene Carmona gracias a ellos. Saludar a Carlos Grané y a Alonso Ruiz Rosa, que bueno, pues son los invitados, que tengo que decir el cariño y el esfuerzo y el empeño que han hecho Chari y Fran para que estuvierais hoy aquí con nosotros. Y bueno, sus deseos son órdenes para mí, con lo cual aquí estáis. Y bueno, y vamos a tener la suerte de disfrutar de dos grandes figuras que, bueno, seguro no van a dejar indiferente a nadie. Quiero saludar también a mis compañeros del equipo de gobierno y a los demás miembros de la Corporación Municipal, que como no podía ser de otra forma, pues están aquí con nosotros acompañándonos. Saludar también a Adrián Santos, yo creo que también una pieza fundamental de que estemos hoy aquí, ha sido el encargado de conformar esta página web. Un trabajo difícil, complicado, pero a la vez ilusionante y bueno, tenemos suerte en Carmona de tener profesionales como él, gente joven, gente formada y gente que, bueno, da lo mejor de él mismo para compartirlo con todos nosotros. Saludar a la familia de Fran y de Chari, que también nos acompaña, y a todos y cada uno de vosotros que habéis querido dar cita en este patio del museo. He tenido la suerte, Fran, de estar 13 años compartiendo mesa contigo en las 13 ediciones últimas de Palimpsesto. Hemos vivido muchas cosas. Recuerdo todavía cuando entré de concejal tu temor, y lo tengo que decir, tu temor, porque nos pilló una época muy mala, muy complicada, pero tanto el alcalde como yo te dejamos claro de primera hora que podíamos quitar muchas cosas, pero esto lo teníamos claro que deberíamos seguir manteniéndolo en el tiempo, y no es por nada, no es porque sea un logro de este ayuntamiento, sino porque, como he dicho anteriormente, es un legado que nos dejan dos personas generosas, dos personas amantes de la cultura y amantes de la ciudad de Carmona. Para mí, de verdad, es un honor y un orgullo haber podido trabajar. Han sido muchas llamadas, muchas reuniones, nervios. He vivido cosas, os puedo decir, impresionantes que nunca he vivido otra vez. Recuerdo a Mancio Prada en Santa Clara, que fue para mí uno de los mayores regalos de ser concejal de Cultura, porque fue un acto espectacular. Tuvimos también Arcángel, ¿os acordáis? Arcángel fue, sí Arcángel, el Teatro Cerezo con la orquesta Academia del Piacere, sí. Fue otro auténtico regalo. Y bueno, y muchas cosas que los que sois asiduos a la revista Palimpsesto recordaréis con cariño como yo lo hago. Yo no me quiero extender más, simplemente quiero reiterar, aunque sea muy pesado, pero yo tengo que dar gracias y muchas gracias, porque encontrar a gente en Carmona que sea todo educación, todo sea agrado, todo sea, aunque haya fallos y errores, que sí que los hay, y yo los puedo cometer, pero nunca ha habido una palabra, ni un gesto, nada, todo ha sido agradecimiento, facilidad y cariño. Y yo os tengo que decir que me siento muy orgulloso de ser concejal de Cultura, pero en gran parte es por estar trabajando con ustedes dos. Yo sin más, pues os dejo con Fran, el protagonista del día de hoy, que bueno, seguro nos transmitirá mucho de lo que sabe y quiere, no sin antes volver a agradecer a Adrián su esfuerzo por la elaboración de la página web de Palimpsesto. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Ramón.
Muchas gracias por tu consideración y tu cariño, que es mutuo, de Chari y mío hacia ti. Lo sé. No hace aún ni 2 meses de la muerte del gran poeta peruano y por ende de la lengua, Carlos Germán Belli, a punto de cumplir 97 años. Asiduo colaborador de Palincesto, visitó un par de veces Carmona. La segunda, en 2008, dio una lectura en el parador de turismo donde antaño se ubicó el Alcázar del rey Pedro I. Su poesía, de aquí y de allá, tan arcaizante como ultramoderna, representa quizá como ninguna otra el espíritu que anima a Palincesto en pos de un mutuo conocimiento de la poesía española y americana. En Belli, ciertos modos expresivos del siglo de oro se entreveran con audacias experimentales del siglo XX y diversos giros autóctonos de su país en una insólita amalgama creativa sin parangón. Su hada cibernética, uno de los símbolos centrales de esta obra, se anticipó en décadas a la llegada de la era digital e inspira ahora la flamante página web de nuestra revista. Ella recoge al completo los 37 números de Palincesto y los 37 libros de nuestra colección, editados entre 1990 y 2022. Además de los PDF en los que puede leerse cada número de principio a fin, la web nos permite la búsqueda de un autor determinado y, por añadidura, comprobar las veces que ha participado en la revista. A esta red de interconexiones virtuales se añaden los vídeos con los actos de presentación u otros de corte literario avalados por Palincesto y una extensa galería de fotos donde Carmona tiene una constante presencia con aquellos autores que de alguna u otra manera han enriquecido nuestra dilatada trayectoria. Así pues, gracias a la varita mágica de la informática, podemos volver atrás en el tiempo para ver y oír a grandes maestros de ambas orillas del Atlántico recitando sus poemas en emblemáticos edificios de la ciudad o posando en calles y plazas carmonenses. El motivo que nos impulsó a fundar Palincesto en 1990 bajo los imprescindibles auspicios municipales fue la perentoria necesidad de saber qué escribían los poetas de América de distintas generaciones y tendencias, no editados en estos lares. Desde nuestros entusiastas inicios, la manera más personal de acercarnos a ellos, la única ante tan precario panorama, era descubrirlos e invitarlos a publicar. Con los años, número a número, acorde con la paulatina madurez de quienes la dirigimos, Palincesto ha ido ampliando nuestros gustos mediante los hallazgos y recomendaciones hallados en el camino. En este orden de cosas, maestros de referencia en sus respectivos países, dejados de lado inexplicablemente por las editoriales españolas, nos han suscitado un creciente interés. Nuestra experiencia nos ha revelado, además, que la revista, sin proponérselo, se ha erigido también en un espacio de encuentro de autores de distintas zonas hispanohablantes
del nuevo continente que se ignoraban entre sí. Asimismo, las páginas de Palimpsesto recogen numerosos poetas de otras lenguas, tanto occidentales como orientales, vertidos al castellano por expertos en las tradiciones literarias a que pertenecen. La evolución de este rico friso temático, lleno de guiños y vasos comunicantes, está en consonancia con los diversos diseños que la han sostenido, el último de los cuales y el más duradero se debe a Carmen Herrera, responsable de la ilustración de muchas portadas de los libros. Dentro de este campo visual, Palimpsesto ha ido mejorando sus ilustraciones de interior, firmadas por prestigiosos escultores, pintores o fotógrafos. Después de más de 3 décadas de ininterrumpida singladura, la mitad de nuestras vidas, Chari y yo desistimos de continuar con las ediciones impresas de Palimpsesto. Al tratarse de una aventura literaria tan personal, cualquier aspecto de su elaboración recaía sobre ambos, desde plantear los contenidos hasta corregir pruebas, pasando con frecuencia por la elección de los textos o puntualmente por tareas extraliterarias que en principio no nos incumben. Así, casi sin respiro, nada más presentar un número, teníamos que pensar en el siguiente. Resulta pues lógico que aquella juvenil voracidad lectora acabara por saciarnos, provocando en nosotros cierto desgaste físico e intelectual, amén de que cada vez nos acaparaba más tiempo la revista en detrimento de nuestra propia obra, aunque Palimpsesto forme parte decisiva de ella. Con tal de no abandonar del todo algo tan nuestro, propusimos al alcalde Juan Ávila y al concejal de Cultura Ramón Gavira, quienes siempre se están dispuestos a complacernos, la creación de una página web que de algún modo constituya una segunda etapa de la revista. Concebida como un archivo virtual donde puedan entrar lectores de cualquier parte del globo gratuitamente para recuperar números agotados o mal difundidos en su momento, esta web, en el apartado Ciberpalimpsesto, seguirá ofreciendo, sin periodicidad temporal alguna, nuevos contenidos, ya sean poemas, ensayos, cartas o entrevistas. A este respecto damos como novedades el último poema de Pedro Lastra, escrito a sus 92 años, la entrevista que el poeta argentino Antonio Requeni le hizo en 1979 a Eugenio Montejo para el diario La Prensa de Buenos Aires, hasta ahora perdida en las hemerotecas, y el cruce epistolar que mantuve entre 1996 y 2002, año de su muerte, con mi admirado poeta colombiano José Manuel Arango, en torno a sus colaboraciones con Palimpsesto. Para celebrar con el realce que merece esta flamante aventura digital, es un honor recibir en Carmona al magnífico antropólogo colombiano Carlos Granés, quien analiza en sus libros con inusual agudeza, entre otros temas, las complejas relaciones de los intelectuales con el poder totalitario, las sucesivas metamorfosis de las vanguardias históricas durante el siglo XX hasta nuestros días,
o el peligroso intercambio de papeles entre el político y el artista de hoy. De estas y otras cuestiones, como el influjo de las revistas culturales y por ende poéticas en el ámbito hispánico, el poeta peruano Alonso Ruiz Rosas y yo conversaremos con él. Tanto Granés como Ruiz Rosas han publicado en Palimpsesto, y este además dio una bella lectura de sus poemas disponible en nuestra web en este mismo patio del Museo de la Ciudad, en junio de 2018. En 2020, en plena pandemia del coronavirus, Alonso Ruiz Rosas creó el Quipu virtual, boletín que viene apareciendo semana tras semana en las redes, dedicado a difundir la literatura, la historia y las artes del Perú de ayer y de hoy. Pero antes de entrar en materia con nuestros invitados, no me resisto, pese a ser mi señora, como dirían los poetas del amor cortés, a alabar sin tapujos el constante, sensible y riguroso trabajo que, junto a la indispensable ayuda técnica de Adrián Santos, desarrollador de esta web, ha realizado Chari durante este último año. Ella, al organizar, diseñar y revisar pormenorizadamente todos los textos, vídeos e imágenes, es en verdad el hada cibernética de Palimpsesto. Muchas gracias. Nos vamos a quedar aquí que hay más. Voy a quitar la mesa. Vamos a retirar la mesa. Vamos a retirar la mesa. Espérate. Bueno, a la derecha del padre tengo a Alonso Ruiz Rosas y a la siniestra a Carlos Granés, que sería el rebelde de la cosa. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Bueno, antes que nada os agradezco vuestra asistencia un año más a una convocatoria de Palimpsesto, que ya, como ha contado Ramón antes, no son pocas, y creo que con él sin duda son las que más he compartido yo, siendo él concejal de Cultura. Mi gratitud la hago extensiva también al área de cultura del Ayuntamiento, especialmente en la persona de Ramón Gavira y también de Juan Ávila, ausente hoy aquí, nuestro alcalde, por el incondicional apoyo que siempre ha dado a Palimpsesto, al director de esta casa museo, Ricardo Linero, por acogernos en ella hoy, al equipo renovado por completo casi de la Casa de la Cultura, comandado por su flamante director Carlos Álvarez, a Adrián Santos, que en todo momento puso su conocimiento cibernético al servicio de nuestro gusto y de las necesidades estéticas de una revista literaria de este tipo, y cómo no, a Carlos Granés y Alonso Ruiz Rosas, autores muy admirados por Chari y por mí desde hace ya mucho tiempo, cuya presencia sin duda prestigia y justifica en gran medida este acto. Además de lo que he dicho de ellos ahora, quisiera, antes de entrar en materia, completar algunos datos. Carlos Granés nació en Bogotá en 1975, aunque lleva casi la mitad de su vida viviendo ya en Madrid, y entre sus obras fundamentales en el campo que él maneja
destacan para mí El puño invisible, Salvajes de una nueva época y Delirio americano. Él ha colaborado en prensa tanto americana como española. Actualmente, entre otros medios, escribe frecuentemente ahora en el ABC. Y Alonso Ruiz Rosas, yo creo que hace casi un año, todavía quizás no lo haya cumplido, apareció su poesía completa en el volumen titulado Contra el leteo. Él es actualmente agregado cultural de la Embajada del Perú en Madrid y puedo deciros que soy, junto con Chari, testigo del amor y del celo con que ejerce su cargo en favor de la cultura peruana. Bueno, empezando ya, si a ti te parece bien, Alonso, también, Por supuesto. normalmente cuando se hace una entrevista a un poeta, a un novelista, a un pintor, a un artista en general, es una cosa común empezar preguntándole cómo llegó a ser lo que ha sido, qué estímulos familiares o externos recibió, ¿no? Pero creo que no es una práctica habitual hacerlo, o a lo mejor estoy yo equivocado, cuando se interroga a un antropólogo o en este caso también a un ensayista. Entonces, teniendo en cuenta un poco lo que hemos hablado este mediodía con Chari y Carlos, a mí me gustaría que nos contaran un poco tu peripecia, tus inicios, qué te llevó a desembocar primero en estudiar la antropología y a decidirte por el estudio de los fenómenos culturales en relación con la política y la sociedad. Muy bien. Primero quisiera agradecer al concejal de Cultura de Carmona por abrirnos este espacio, a ti, Fran, y a Chari, por supuesto, por la amistad de ya varios años y por la amabilidad y el interés, y a Alonso también, que hemos sido cómplices en más de una aventura ya, y al trabajo que han hecho, porque esta tarde, hablando de poesía, mencionábamos un autor, yo empezaba a hablar del autor y de pronto caí en cuenta, pero si esto yo lo sé gracias a Palimpsesto, porque yo leí un artículo en Palimpsesto. O hablando de Pales Matos, resulta que, claro, yo descubrí a este autor gracias a los pequeños libros que publica Palimpsesto. Entonces fue realmente comprobar in situ lo mucho que le debo yo a esta revista y que supongo que lectores de todo el orbe hispanoamericano le deben. Ya entrando en materia, mira, yo creo que desde muy joven yo intuí que lo que a mí más me gustaba en la vida era escribir, ¿no? Pero claro, la idea de imaginar mundos, de describir realidades, cuando lo intentaba, me conducía primero al aburrimiento y después al fracaso. O primero al fracaso y después al aburrimiento. A mí la idea de imaginar cosas inexistentes, de crear realidades paralelas, realmente no me interesaba tanto. Quería escribir, sabía que quería escribir, pero no sabía exactamente qué, porque mi generación creyó con el convencimiento de que ser escritor significaba escribir novelas. Somos los herederos del boom, y la estela que dejó este movimiento con nombres tan célebres nos convenció a todos que quien quisiera autodefinirse como escritor tenía que desembocar en la ficción. Pero poco a poco me empecé a dar cuenta que a mí no me interesa tanto imaginar como comprender. A mí lo que me interesa es comprender la realidad que habitamos, es decir, comprender los fenómenos culturales, sociales, políticos que de una u otra forma están determinando nuestra vida. Y por ese camino, ya con esta claridad, empecé a escoger profesiones que de una u otra forma me podían dar herramientas para emprender una labor, digamos, de comprensión del mundo en el que vivo. Por otro lado, es una necesidad vital que todos sentimos.
no entender nuestro mundo, no entender lo que pasa a nuestro alrededor, debe ser de las cosas más angustiantes. Y un ensayista como yo lo que hace es sencillamente asumir esas preguntas, no soportar esa irritación que produce no comprender. Entonces, bueno, empecé por psicología, finalmente no fui psicólogo, traicioné mi campo disciplinar. Me cambié a antropología, no fui antropólogo, traicioné mi campo disciplinar, porque finalmente lo que yo quería no era serle fiel a una disciplina, a una rama del saber, sino, insisto, comprender la complejidad de nuestra realidad. Y para eso necesitaba herramientas de muchos lados, de la antropología, de la psicología, de la sociología, de la poesía, sin lugar a dudas, de la literatura, sin lugar a dudas, de la historia. Y ya empezando a mezclar un poco de esto, decidí que lo mío era el ensayo literario. Es decir, usar la literatura para pensar. Usar esas herramientas que da la mejor novela, la mejor poesía, pero no para crear mundos, no para fantasear, ni siquiera para expresarme a mí mismo, sino para entender el mundo, entender la realidad. Y esa es la razón, o bueno, esa es la razón que podemos contar en público. En privado a mis amigos les cuento, bueno, la ANECA me frenó todo mi intento por ser profesor porque nunca me acreditó. Luego, mi camino académico estaba cerrado desde el inicio. Pero bueno, una vez cerrado el campo de la universidad, se me abrió el campo de la cultura, el campo del periodismo, que es donde creo que uno puede hablar con más libertad, con más creatividad y desarrollar una carrera en lo que a mí me gusta, que es el ensayo, la opinión, la comprensión, el debate en torno a los fenómenos culturales, políticos, literarios de nuestro presente. Sí. En esa línea, uno de los intereses o el interés fundamental de tu estudio es la relación de cultura y política partiendo como base de las vanguardias históricas y su repercusión posterior hasta nuestros días, ¿no? Sin duda. Y dentro de eso, una de las vertientes de la que tú te has ocupado denodadamente además, y que a mí y a Chari nos ha esclarecido muchos aspectos del mismo, es la inclinación de muchos intelectuales y artistas en general por el poder totalitario tanto de la izquierda como de la derecha. Entonces, yo siempre me he preguntado por qué gente supuestamente con gran formación intelectual y grandes creadores de mundos se han dejado seducir con demasiada facilidad por los cantos de sirena de sistemas totalitarios. Eso es más propio de sensibilidades exacerbadas, inquietas, nerviosas, o se comparte con el hombre común que no tiene nada que ver con el intelectual. ¿Cómo ves tú este fenómeno? Pues mira, creo que tiene que ver con una de las particularidades del siglo XX, de nuestro siglo XX europeo y latinoamericano, porque el fenómeno se dio por igual aquí y allá. Y es que a principios de la centuria, el artista, el poeta sobre todo, también el pintor, pero el poeta, se empieza a ver a sí mismo no solamente como un creador de musas, de cosas bellas, sino como un actor que puede intervenir en la realidad y puede transformarla. Esto se debe en gran medida a revoluciones intelectuales y revoluciones artísticas que están ocurriendo a principios del siglo. Un poeta chileno, por ejemplo, Vicente Huidobro, fue testigo de la mayor revolución plástica de todo el siglo XX y cuyas consecuencias hasta hoy en día sentimos, que fue el cubismo. De pronto él estaba ahí viendo en Montmartre, en París, como Picasso, como Juan Gris, como todo este séquito de artistas deshacían la realidad y la recomponían según reglas nuevas. Siguiendo a Cézanne, se habían dado cuenta que la realidad podía descomponerse en elementos básicos, la figura geométrica. Y una vez entendido eso, que la realidad se componía de círculos, cubos, esferas, el artista podía desafiar a Dios para
ordenarlos de una forma totalmente distinta. Es decir, el artista podía coger estos elementos y reordenarlos de formas caóticas, dinámicas, múltiples, simultáneas, para crear mundos totalmente nuevos. Es decir, lo que vemos en los cuadros de Picasso no está en la realidad, está solamente en el lienzo, en donde el artista obra como un pequeño dios. Deja de ser un reproductor, deja de ser alguien que copia la realidad para crear la realidad. No en vano, Huidobro, que vio este proceso, llamó a su propia vanguardia, al movimiento poético que se inventó y que inauguró, creacionismo. Es decir, el poeta empieza a verse como un ser casi que superior, como alguien que entiende las reglas no solamente del arte, sino del mundo, de la realidad, de la sociedad, y además se siente llamado a transformarlos. Puede actuar sobre el mundo con un poder transformador para, como si fuera el mundo un lienzo en blanco, reordenarlo a su antojo. Esto, cuando se limita al campo del arte, produce grandes talentos, grandes prodigios en la poesía, en la pintura, en la literatura. Pensemos en García Márquez, que hace algo semejante, ¿no? Se inventa un mundo y es maravilloso. Pero ¿qué pasa con ciertas personalidades artísticas? Que esa misión de transformar la materia plástica, la materia poética, la materia literaria se les queda cortas. Parece poca cosa. Si se tiene las claves, si se entiende cómo se transforma la realidad, ¿por qué no pasar al campo político? ¿Por qué no pasar al campo de la realidad, de las relaciones humanas, de las instituciones? ¿Por qué no hacer eso mismo, ya no en mi taller, sino en el espacio público, para transformar la realidad? Y son estas personalidades las que de pronto empiezan a asumirse como los grandes transformadores de las sociedades del siglo XX. En Italia está Marinetti, por ejemplo, que fue también un poeta que acabó fundando, siendo no un fundador, pero una influencia al fascismo mussoliniano. En América Latina no solamente está Vicente Huidobro, que quiso ser presidente de Chile, por supuesto, porque la tentación de crear no solamente poesías u obra poética, sino una nueva realidad para Chile estaba en él, y eso lo llevó a la política, pero también se vio en poetas como Leopoldo Lugones, argentino, que también de alguna forma patrocinó un movimiento nacionalista que desembocó en movimientos fascistas. Por el lado de la izquierda también exactamente lo mismo podía llegar a pasar. El creador se sentía también un revolucionario, alguien que con su visión podía imprimir fuertes transformaciones a la sociedad para llevarlas hacia lugares más promisorios. Otro ejemplo, el doctor Atl, un pintor mexicano, que fue uno de los primeros vanguardistas en América Latina, que también se dejó llevar por este impulso de pequeño Dios y estuvo convencido de que los poetas ya no podían soñar en vano. Si iban a soñar algo, no era para crear mundos autónomos, sino para transformar la realidad. Y así, poco a poco, todos estos personajes se van acercando a la política, van fantaseando proyectos utópicos como ciudades utópicas. El doctor Atl soñó con una ciudad utópica y algunos, en efecto, contactan al verdadero hombre de poder, al menos en América Latina, que es el caudillo, y se intentan convertir en sus consejeros áulicos, en los que le susurran al oído al poder y los que con su visión van a persuadir al líder de que siga sus consejos. Lamentablemente, a los caudillos la poesía les suele importar bastante poco, y a los poetas que empeñan su suerte al caudillo o al líder les suele ir muy mal. Leopoldo Lugones acabó suicidándose, otros pobres nicaragüenses que creyeron que iban a ser los consejeros de Somoza acabaron ninguneados, y bueno, no suele ser afortunada esa mezcla, pero la tentación, claro que sí está ahí, de quien crea mundos, cree que también puede crear sociedades. O sea, esto desemboca, el punto culmen de esta relación equívoca, digamos, entre cultura y arte, se da en las vanguardias, pero tú, de manera concomitante, has estudiado al buen salvaje
Es decir, has hecho un rastro de la utopía desde Hesíodo, pasando por Tomás Moro, Rousseau, hasta las vanguardias. ¿Realmente este fenómeno se da en el siglo XX y no viene de atrás? No, claro que viene de atrás. La idea de utopía, la fantasía de los mundos perfectos, nace con el ser humano. Está en nosotros, por una razón bastante clara, y es que tenemos una facultad cuasi divina, todos nosotros, cada uno de nosotros tiene una facultad cuasi divina, que es la posibilidad de imaginar mundos perfectos. Es decir, si nos sentamos un momento e imaginamos un mundo perfecto, de nuestra imaginación va a salir algún retrato, más logrado, menos logrado, pero todos tenemos esa capacidad. Y sin embargo, todos somos supremamente imperfectos a la hora de poner los cimientos de ese mundo. Somos realmente débiles, flaqueamos, tenemos defectos, tenemos vicios que nos impiden estar a la altura de nuestras fantasías. Por eso, de alguna forma, somos seres desgarrados. Podemos imaginar mundos perfectos, pero no podemos materializarlos. Siempre somos ambivalentes, siempre chocamos, nuestros valores, los anhelos por los cuales luchamos no siempre son compatibles, la libertad y la justicia a veces chocan, la libertad y la igualdad a veces chocan, la solidaridad y la ambición pueden chocar. Es decir, anhelos muy legítimos en el ser humano pueden entrar en conflicto en la realidad. En nuestra imaginación todo funciona. Entonces, claro, desde el inicio de la humanidad se han venido fantaseando grandes proyectos de ciudades, de sociedades perfectas, de mundos en donde se logra ese anhelo también común a toda la humanidad, que es la felicidad, y donde la realidad no ejerce ningún roce, ninguna fricción, y podemos dedicarnos a ser seres felices, entregados a nuestros placeres y demás. Lamentablemente eso nunca funciona, y es, creo yo, mejor reconocernos como seres supremamente imperfectos, que más nos vale dejarnos guiar por personajes o políticos que tienen eso muy claro, y no aquellos que nos prometen esos mundos mejores. Pero pese a los siglos, a la historia, a la experiencia humana, el hombre tropieza 1000 veces más en la piedra de la utopía. Sin duda, no dejamos de creer en que ese mundo perfecto es posible, una y otra vez. Y además, claro, los vendedores de mundos perfectos suelen ser muy buenos contadores de historias, entonces suelen ser muy persuasivos. Si es en América Latina, aún mejor, porque además se lanzan desde los balcones con esa oratoria fervorosa, trepidante, que hace que todo en efecto tiemble, ¿no? Entonces las almas empiezan a vibrar, empiezan a contagiarse de ese entusiasmo, y pareciera que es posible. Y la gente sistemáticamente se embarca en estos proyectos solamente para, después de 2, 3, a veces 20 años, darse cuenta que todo ha sido humo sin cimientos, y que los países cuyos líderes prometieron una jauja están en la miseria. Sí, no vamos ahora a descubrir ni a recordar los hallazgos, las invenciones, las puertas que nos ha abierto los movimientos de la vanguardia del comienzos de siglo, ¿no? Y sus repercusiones posteriores casi hasta nuestros días. Pero además de esos hallazgos, sí hemos heredado un abanico importante de extravagancias, de excentricidades, de irreverencias, digamos a veces baldías, que se quedan solamente en el gesto, en lo epatante. Y eso te ha llevado a ti a analizar el cambio de roles que el político de hoy y el artista de hoy han llevado a cabo. O sea, ahora el espectáculo te lo dan algunos políticos de los que estábamos hablando antes de manera indirecta, y los que recogen cierto discurso, digamos, ético, bien pensante, a favor de corriente, son algunos artistas que a cambio renuncian a sus demonios personales con tal de comprometerse en causas que están bien vistas por la sociedad de hoy.
Exactamente. ¿Cómo es este fenómeno? ¿Por qué se da? Ese es un fenómeno muy contemporáneo, muy actual, pero los voy a contextualizar un poquitín. El futurismo del que hablamos ahorita, Marinetti y su movimiento futurista, eran unos expertos en autopromocionarse. ¿Y cómo se autopromocionaban? Bueno, hiriendo al público, siendo totalmente transgresor con la sensibilidad y con las expectativas del público. Imagínense que al llegar acá, en sus asientos hubieran encontrado una chincheta y que al sentarse de pronto hubieran acabado heridos. O que, por ejemplo, hubiera alguien desde allá escupiéndole al público. Bueno, esto es lo que hacía el futurismo con sus audiencias para que la gente saliera furiosa. ¿Y qué hace alguien que está furioso? Inmediatamente empieza a regar el chisme indignado de lo que acaba de ver. Es decir, eran performances agresivas, extravagantes, llenas de desafíos al público, que servían, paradójicamente, para darle una fama de malditos, de peligrosos a estos personajes que después podían llegar al siguiente pueblo con la garantía de que su teatro iba a estar a rebosar de gente que quería comprobar si ese malditismo era real, si de verdad eran tan terribles, tan miedosas, tan feroces sus presentaciones. Bueno, estos gestos poco a poco fueron desapareciendo del arte. Y de pronto, hace unos 10 años, empiezo a darme cuenta, viendo la televisión, viendo las noticias, que algunos personajes públicos de pronto empiezan a hacer cosas similares. Yo no sé si ustedes recuerdan, en las tertulias de La Sexta de hace más de 10 años, ya en el 2012 por ahí, que de pronto aparece un personaje con una estética distinta, que cambia por completo las dinámicas de los debates televisivos y los hace supremamente agresivos, que acorrala a sus oponentes, que lanza frases y afirmaciones que no solían aparecer en televisión. Bueno, este personaje de pronto, con su coleta, se convierte en un candidato presidencial, Pablo Iglesias. Era una estrategia fantástica de autopromoción. Un personaje que nadie conocía, que era totalmente anónimo, de pronto lo hacía. Pero esto que estaba haciendo Iglesias acá, de pronto resulta que lo estaban haciendo muchas otras personas en muchos otros lugares del mundo. Doy un salto al presente inmediato. Javier Milei. ¿Cómo aparece Javier Milei? Bueno, aparece como un tertuliano en programas de política en Argentina, en donde hace exactamente lo mismo. Irrumpe o estalla de la ira, dice cosas que hasta el momento nunca se habían dicho en televisión argentina y de pronto su popularidad crece como la espuma. Es decir, todos estos políticos y más, Bolsonaro hizo lo mismo, Trump, ni hablar, Trump, que de pronto dice que él podría salir a la Quinta Avenida y dispararle a la gente al azar y no perdería un solo voto. Era una provocación, él no lo sabe, calcada del surrealismo. En su segundo manifiesto surrealista de 1929 o 28, André Breton decía exactamente eso, que el acto surrealista por excelencia era salir a la calle y disparar al azar. Eran comportamientos extraños para un político. Un político se supone que debería más bien ser sensato, hablar de problemas reales, ser algo sobrio, algo aburrido. El aburrimiento no suele ser malo en los políticos, algo, digamos, que genere respetabilidad, no todo lo contrario, como sorpresa, extrañeza. Y sin embargo, en estos tiempos, esas estrategias salvajes empezaron a ser supremamente útiles para muchos políticos. Todas las formaciones nuevas, sobre todo. Por ejemplo, de un momento a otro veíamos a un señor nadar, un político, salir nadando hasta Gibraltar y robarse una piedra de la frontera de Gibraltar y llevarla orgulloso a la sede de su partido político y exponerla como si fuera una obra de arte. Era un gesto extrañísimo para un político y sin embargo tenía cierto éxito. Es decir, eso es en toda regla una performance, eso es en toda regla lo que haría un artista conceptual o un artista del body art o un artista desafiante, transgresor. Eso es lo que haría y este señor lo hizo.
de un momento a otro los políticos se estaban comportando como artistas de vanguardia. Curiosamente, estaban empleando estas estrategias disruptivas para autopromocionarse y para, como los carros que en 10 segundos pasan de 0 a 100 kilómetros, bueno, ellos en pocos meses pasaron de 0 votos a entrar a los parlamentos y algunos a ganar la presidencia, como Javier Milei. Era un fenómeno sorprendente, rarísimo, era una especie de turbopolítica o política salvaje, en donde el que diga la cosa más transgresora y más desafiante y más chocante, en vez de ser castigado con el voto, era premiado con el voto. Era rarísimo, pero estaba hablando de un nuevo cambio en nuestra sociedad que se estaba dando a nivel global. Y mientras tanto, porque si eso es lo que estaban haciendo los políticos, y los políticos estaban copiando a los artistas, yo me pregunté, bueno, ¿y qué están haciendo los artistas? ¿Qué están haciendo los artistas contemporáneos? Y bueno, ¿qué es lo que me encuentro? Que están preocupadísimos por el cambio climático, están preocupadísimos por el racismo, están preocupadísimos por el feminismo, es decir, están tomando toda una agenda política y la están llevando al arte. Es decir, están siendo políticamente correctos los artistas, están tratando de que la sociedad sea más correcta, menos racista, menos machista, que tengamos conciencia sobre el daño ecológico, sobre el cambio climático. Es decir, el artista se está volviendo el pepito grillo de la sociedad, está siendo la conciencia moral de la sociedad, mientras que muchos políticos están siendo justamente lo contrario, incorrectos. Están desafiando toda una sensibilidad moral que parecía haberse consensuado en las sociedades occidentales. Cierro con el caso más disruptivo que dio a conocer a Jair Bolsonaro. Bolsonaro era un congresista totalmente anónimo que llevaba muchos años en el Congreso siendo más bien gris y mediocre, nadie lo conocía, hasta el día en que se votó el impeachment de Dilma Rousseff, es decir, el juicio para sacarla del poder. Y él mete su voto a favor y dice, este voto va por fulanito, no recuerdo su nombre. Bueno, ese fulanito era el militar que había torturado a Dilma Rousseff cuando ella, exguerrillera, había sido encarcelada. Es decir, estaba votando por un torturador que había participado en una dictadura militar. Era un desafío, una ruptura de todos los consensos morales. ¿Y qué pasó? Ganó la presidencia. Era un fenómeno rarísimo, que claro, tuve que dedicarle un libro porque no me soporté no entender ese fenómeno, por qué estaba pasando esa cosa tan curiosa, ese cambio de roles entre el artista y el político. Porque, insisto, los artistas deberían ser los provocadores, los artistas deberían ser los que están sacudiendo la moral de la época, los que están buscando nuevos valores, los que se pueden tomar la libertad de ser totalmente infantiles, niños malos, irreverentes, subversivos, son ellos. No los políticos. Los políticos deberían tener más bien responsabilidad. Y parte del caos del mundo contemporáneo es ese cambio de roles, creo yo. O al menos eso fue lo que intenté mostrar en un libro. Porque perjudica tanto al campo de la política como al del arte. Claro, el arte se vuelve un coñazo. El arte se vuelve muy aburridor porque el arte debe tener algún tipo de desafío hacia el público, ¿no? El público debe sentirse de alguna forma confrontado en sus valores, en sus gustos. El arte debe, o al menos el arte del siglo XX, esa ha sido su misión, abrir las fronteras de lo imaginable, de lo bello, de lo grotesco, abrir esos campos. Pero si el arte nos dice cada vez que entramos en un museo, no contamines, no seas racista, no seas machista, nos está empezando a sermonear. Y el cine también, y el teatro también, está empezando a ser sermoneador. Entonces, claro, cuando alguien llega a ver una obra de teatro antirracista, inmediatamente ve el mensaje y dice, esto ya aquí no hay sorpresa, esto es predecible, esto realmente es un coñazo. Le está haciendo daño a la cultura. Y los otros políticos, ni qué decir, le están haciendo un daño terrible a la democracia. Porque la democracia, de alguna forma, valga la redundancia, es forma. Las maneras importan. Las maneras son las que propician el diálogo, el debate civilizado y el pacto. Si tú tienes a alguien que te sataniza enfrente,
que te condena, que te dice, como Milei, zurdo de mierda, o que es el lenguaje que se usa hoy en política, pues el adversario se convierte en enemigo y con el enemigo no hay manera de pactar nada y sufrimos estos bloqueos, esta sensación de que los países finalmente no van para ningún lado porque es imposible darles dirección, porque para darles dirección hay que establecer pactos nacionales, consensos amplios, acuerdos entre partidos. Entonces, claro, le está haciendo mucho daño a la política, el nuevo estilo salvaje le está haciendo daño al arte, la nueva corrección que está imperando en los campos culturales. Claro, porque una cosa es el sentido crítico, el compromiso moral que siempre se ha tenido desde la antigüedad, ¿no?, del artista, y otra cosa es tratar de elaborar un discurso político desde ciertas líneas éticas, digamos, ¿no? Porque desde la antigüedad el poeta o el artista se ha comprometido con alguna causa determinada de la sociedad. Claro. Pero esta es otra cosa. Pero como estoy con poetas, sé de que me van a entender. Muchas veces... Creo que voy a tener que intervenir. No, pero ya, tienes que intervenir ya. Pero los poetas, sobre todo los del siglo XX, se organizaban en pequeños grupos, pequeñas vanguardias que a veces operaban como sectas, sí, que detestaban a los rivales, se odiaban, se negaban, no le reconocían ningún tipo de talento. Los que hacían tal tipo de poesía pretendían que su estilo predominara sobre los demás. Sí. El político no puede hacer eso, el político no puede generar sectas y no puede generar enemistad, y el político debería intentar más bien rebajar el conflicto y no medrar en el conflicto. Pero hoy en día el conflicto es realmente, digamos, efectivo para la política. Polariza y crea justamente lo que antes creaban los grupos poéticos, sectas. Entonces, claro, yo le voy a votar a mi político, haga lo que haga, pues porque por nada del mundo voy a permitir que el otro se gane un punto y reconocerle algún tipo de mérito o reconocer que los míos están equivocados. Esta forma de entender la política o de plantear la dinámica política, sí, nos convierte en poetas sectarios, ¿no?, defendiendo nuestra vanguardia, cueste lo que cueste, sin ningún tipo de autocrítica, y la política necesita mucha autocrítica, necesita reconocer cuando se equivoca, porque si no volvemos a caer en las fantasías de las utopías, que como nadie dice esto va por mal camino, es solamente cuando se derrumba, cuando caemos en el precipicio, que caemos en cuenta de los errores. Entonces sí. Entra en lisa, querido. Bueno, yo quisiera empezar por agradecer desde luego al Ayuntamiento de Carmona por esta invitación y agradecer también a Chari y a Fran por haberme considerado para esta ceremonia simbólica. Debo confesarles, bueno, yo conocí a Chari y a Fran por culpa, en el mejor sentido de la palabra, de Carlos Germán Belli, a quien ha recordado al inicio de sus palabras Fran hoy día, un gran poeta que efectivamente falleció hace poco, que me había hablado en el Perú de su amistad con Chari, con Fran, y que nos presentó en un acto en Madrid. Y gracias a Carlos Germán es que pude acercarme a estas dos personas magníficas, tan queridas, tan fraternalmente queridas, y conocer desde luego Palimpsesto, y después convertirme inclusive en colaborador de este esfuerzo. Debo confesar también que una tarde, tomando un café en Sevilla, los tres, me comentaron ellos que pensaban que después de tantos años haciendo Palimpsesto, habían decidido que era el momento de dar por concluida tan noble tarea. Sentí una profunda tristeza, por supuesto. Me apenó mucho porque yo creo que Palimpsesto es una revista que quedará como un puente magnífico entre las dos orillas de España y América. Sirvió para integrar, para rescatar, para promover a muchos autores y de ambos lados, y creo que esa labor fue magnífica. Además, por supuesto, de ocuparse en general con gran consistencia y con gran fidelidad
a las causas siempre perdidas y siempre recobradas de la poesía. De manera que esa tristeza, sin embargo, pues se ha visto atenuada, en primer lugar porque hay que comprender el esfuerzo que significaba hacer palincesto y porque además tuvieron la magnífica idea que ha sido también acogida por el Ayuntamiento de Carmona de rescatar todo ese trabajo de tantos años en una página web que además tendrá en el futuro un dinamismo que continuará de algún modo con esa labor. Eso es lo primero que quería decir. Me complace mucho también estar esta noche con mi viejo y querido amigo Carlos Granés, a quien leo siempre con mucha atención, con mucho gusto, porque además de ser un hombre de ideas, apasionado en sus ideas, es un prosista estupendo. Está últimamente haciendo unas ediciones magníficas de la obra periodística de Mario Vargas Llosa. Han salido ya 2 tomos estupendos que por supuesto me parecen de lectura necesarísima y coincido con Fran en que su libro Delirio Americano es fundamental para quien quiera entender un poco las relaciones entre vanguardias, retaguardias, política y demás vínculos, sobre todo en América Latina. En lo que a la poesía propiamente se refiere, y yo tengo algunos matices en mi percepción de lo que han hecho y hacemos los poetas. Creo que la poesía de algún modo nació ligada a lo sagrado, ¿no? La palabra poética se convirtió muchas veces en oración y a veces lamentablemente en dogma. Digamos que el Padre Nuestro, por ejemplo, es un poema magnífico que todos los católicos pues, dicen con mucha frecuencia, y es un poema sacralizado. Y creo que en todas las culturas y en todas las religiones hay esa dimensión profundamente sacra de lo poético, porque finalmente la poesía, en última instancia, lo que ha tratado es de vincular al hombre con algo esencial que nunca quedará claro en qué consiste, pero que vendría a ser, parodiando a Sábato, uno y el universo, digamos, ¿no? En esa vinculación con los conocidos temas del amor y la muerte está lo central. Desde luego, sacerdotes y poetas han andado de la mano en los remotos tiempos a los que aludía Carlos. Creo que después, una vez que se fueron consolidando los poderes en sus distintas manifestaciones, los poetas anduvieron muy cerca del poder, ¿no? Basta pensar en Quevedo, por ejemplo, que era un alto funcionario, magnífico, diplomático, por cierto, o por supuesto en Dante, que era un hombre muy, para no hablar de los poetas romanos y de los poetas chinos como Li Po, y etcétera, etcétera. Pues creo que la lista es interminable. Y las experiencias dan para todos los gustos. Algunos fueron, digamos, elogiosísimos, hasta penosos, espinazos, encorvados ante el poder. Otros más bien mantuvieron una cierta distancia y otros terminaron peleándose o desterrados, como pasó en Roma con algunos. Creo que a partir del siglo XIX empieza esta irrupción maldita, ¿no? Con los poetas que se alejan, que se enfrentan, que rechazan este medio burgués que tampoco les tiene ni paciencia ni simpatía, salvo excepciones, desde luego, los considera un poco inservibles, inútiles, y entonces surge una actitud muy contestataria y muy interesante también, porque abre nuevos mundos, vínculos, ventanas, etc. Y a partir de ahí el poeta va por el mundo cabizbajo y meditabundo, como decía Darío. Me parece que efectivamente empiezan luego las vanguardias políticas, los deseos revolucionarios de transformar el viejo orden. Siempre se han transformado los viejos órdenes, pero digamos que a partir de inicios del 19, este aliento vanguardista va cobrando ímpetu. Las vanguardias revolucionarias quieren
desde luego cambiar el mundo, que Rimbaud decía que no solo había que cambiar el mundo, sino que había que cambiar la vida, y etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí me parece que los vínculos entre la poesía y la vanguardia pues adquieren tonos diversos y complejos. Efectivamente, tú has mencionado a Huidobro, que recuerdo un verso que decía: ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema, ¿no? Esta magia que convierte, no referirse a, sino ser de frente. Y bueno, me parece que ha habido de todo y sigue habiendo de todo. Pero en tu ensayo tan sugerente, además con una visión tan amplia, ¿no? Porque la verdad es que ocuparse, como te has ocupado tú en Delirio Americano, de un mundo enorme que va de México al sur, a la Patagonia prácticamente, y que además está en permanente vinculación con lo que pasa en Europa y por supuesto en España, creo que eso tiene implica un esfuerzo intelectual considerable, que desde luego los lectores te agradecemos porque has hecho un esfuerzo de síntesis que llega al presente. Y efectivamente me parece que en muchos casos ha habido poetas que han ocupado específicamente, a veces por momentos, no siempre en América Latina y quizá en España también, el lugar que tenían que haberlo ocupado gentes llamadas a reflexionar, pero que no estaban haciendo las reflexiones. Entonces, la frase contundente de una persona que domina la expresión podía convertirse en el pensamiento capaz de conducir a una multitud hacia sabe Dios qué peligroso ensueño o tramposa utopía, ¿no? A estas alturas, pues, digamos que efectivamente la insensatez campea por todo lado, los discursos, el afán publicitario, la necesidad de notoriedad es algo espantoso, ¿no? Que está por doquier. Y dicho sea de paso, eso hacía también tan grata, tan querida una revista como Palimpsesto, ¿no? Un trabajo más bien discreto, fino, hecho con un amor artesanal, sin gran rimbombancia, pero con mucha hondura. Eso es algo que quisiera yo subrayar. Al hilo de todo lo que estamos hablando, sobre todo lo que tú últimamente has dicho, no estamos también perdiendo, por muchas razones, pero también por las que hemos evocado aquí ahora, el sentido de la intimidad. Es decir, parece que como no nos dejemos ver ante los demás de cualquier manera, no existimos. Es decir, el sentido de las minorías, porque yo siempre me he preguntado cómo ha alcanzado las vanguardias tanta notoriedad hasta nuestros días, incluso en el arte, arte abstracto, etcétera, etcétera, al punto de perder ya casi todo tipo de referencias y cualquier cosa es arte. Basta que uno diga que lo es para que a veces alguien se lo tome en serio, aunque no entendamos por qué. ¿Por qué? ¿Cómo las minorías, que yo creo que todos los movimientos de vanguardia, por lo menos al comienzo, fueron muy minoritarios? Eran revistas que se pasaban unos a otros, no había los medios de comunicación tan potentes ni por asomo como los que tenemos hoy. Y sin embargo, esa semilla que parecía insignificante, parecía flor de un día, un capricho, una extravagancia tan fugaz como las revistas que editaban, sin embargo, ha dejado una influencia extraordinaria en todas partes. ¿Eso por qué pasa? Bueno, no sé, pero lo que sí me da la impresión es que el ideal de las vanguardias era, como su nombre lo indica, ir adelante, ¿no es cierto? Y llevar la voz cantante y plantear los problemas que sus abanderados consideraban los problemas.
Creo que eso ha cambiado un poco en el mundo y digamos que la llamada posmodernidad de la que tanto se habló en nuestros años juveniles, pues supuestamente había dado por concluido ese ciclo. Ya no había una única idea, ni una única manera de plantear problemas, ni un solo problema, sino muchos problemas con diversas posibilidades de abordaje. Me parece que ha quedado mucho del talante publicitario, bullicioso, pero no mucho del contenido. Eso es. Y creo que ahí efectivamente hay un problema, pero me parece que hace falta que Carlos diga algo al respecto. No, y con las vanguardias ocurrió algo paradójico, algo que los propios artistas hubieran denostado y celebrado a la vez, y es que tuvieron la mala suerte de ganar. La vanguardia ganó. ¿A qué me refiero con que ganó? Estos movimientos rebeldes, provocadores, que al principio escandalizaban a la burguesía, y que eran minoritarios. Y eran minoritarios, exactamente. Ahí voy, minoritarios. sí. Empezaron poco a poco a gustar. Y la burguesía, que al principio se escandalizaba, no solamente empezó a aceptar estas obras, sino a comprarlas. Y a comprarlas por muy buenos precios. Y de pronto la vanguardia, que era marginal, que era minoritaria, que era o parecía estar llamada a ser flor de un día, de pronto entra a los museos y se traiciona a sí mismo. Es decir, un movimiento cultural totalmente antiinstitucional, totalmente anti-establishment, anti-statu quo, se convierte en institución, entra a los museos. Y es el momento en donde se comprueba algo interesante, y es que los gustos y los valores han cambiado. Eso que a principios de siglo chocaba, irritaba, ofendía, ahora no solamente gusta, sino que se paga mucho dinero por eso. Y ha desplazado al arte del siglo XVIII, del siglo XIX, y ahora es lo que vemos en los museos de arte moderno. Es la cultura oficial. La vanguardia se convirtió en la cultura oficial. Es un fenómeno paradójico, interesantísimo, porque no estaban llamados a triunfar, estaban llamados a estar siempre a la contra, estaban llamados a ser siempre los niños rebeldes, los niños malos, los que se burlaban de la burguesía, los que ofendían sus valores, y sin embargo acabaron ganando, acabaron entrando al museo, acabaron convirtiéndose en el establishment. Es una de las grandes paradojas. Pero ¿qué pasa cuando la vanguardia entra al museo? Que muere. Sencillamente todo su espíritu de rebeldía muere y se convierte más bien en una manera de medrar en el sistema capitalista. El capitalismo había cambiado también durante todos estos años y se había vuelto rebelde. El capitalismo o los nuevos empresarios se habían dado cuenta que nada tenía más éxito en el mercado que la rebeldía, que la transgresión, que que de alguna forma parecía estar desafiando el establishment. Y esto se ha analizado en la publicidad de los años 50 amplísimamente, e incluso una serie como Mad Men, no sé si la vieron, que es sobre el mundo de la publicidad, lo muestra también. El mayor vendedor de mercancías acaba inventándose el comercial hippie de Coca-Cola. Es decir, toda la rebeldía hippie ahora servía para vender Coca-Colas. Entonces, bueno, es una de las paradojas de nuestro tiempo, de nuestro presente. La rebeldía ya no escandaliza, sino que ayuda a vender Coca-Cola. Y sin embargo, bueno, eso y proyectos políticos. Esa es la última novedad. Esa transgresión, esa rebeldía ahora sirve no solamente para vender mercancías, sino programas políticos. Esa falta revalorar de nuevo, por ejemplo, la intimidad, ¿no? Sí. Lo contrario de la provocación o de la irreverencia, claro, que parece que hoy no tiene prestigio, como tampoco lo tiene la emoción, porque el arte de hoy, como tú bien has estudiado, golpea, agrede, provoca, sí, pero no emociona. Sí, y además vivimos cierto arte, ¿no? Cierto arte, tampoco claro. Se puede decir que el arte es solo una manera. Claro. Pero el dominante no es ese, quizá el provocador. El que vende más, ¿no? El que está triunfando en el mercado, el que ocupa más páginas en libros, el que se convierte en caso de estudio, quizás. Pero es verdad que
el panorama cultural afortunadamente siempre es múltiple, siempre es, digamos, diverso a muerte. Además, cada vez hay más gente en el medio cultural. Solamente en una ciudad como Bogotá, cada 6 meses se gradúan unos 300 artistas. O sea que el mercado del arte se renueva permanentemente con nuevas camadas de creadores. Pero sí es verdad que la intimidad, por ejemplo, la emoción, o el rigor formal. el rigor formal ni hablar. El rigor formal, que es lo que atacó la vanguardia sin piedad. Al facilismo, al impacto del facilismo. Exactamente. Tiene grandes éxitos también, pero que tiene... Pero justamente la vanguardia destrozó la forma. Y Picasso, quien haya ido al Museo del Prado últimamente a ver la exposición que había, magnífica, empezó pintando lienzos realistas, con perspectiva, de un detalle impresionante, y finalmente acabó destruyendo la forma y pintando con grandes manchas de pintura, casi como si fuera un niño. Fue un proceso de desaprendizaje a propósito. Destruyendo la forma, destruyendo justamente ese rigor formal. Y eso tuvo un éxito tremendo, tuvo su momento, pero después evidentemente se convirtió en rutina y en lo que se conoció como todo vale, ¿no? Que cualquier cosa podía ser arte si alguien decía que era arte. Faltan modelos de referencia que se tomen como prácticamente hasta el siglo XX los había. Sí. Pero además una cosa pues es tener el absoluto dominio de la forma, porque la exposición a la que tú te refieres, tú es un lienzo de Picasso cuando tenía 16 años, es absolutamente admirable, ¿no? Impresionante. Y bueno, sí. Un tipo que tiene ese dominio de la forma puede desdibujar como desee, pero si no hay dominio... Exactamente. No, antes eso lo hacían los grandes pintores. Por ejemplo, Jackson Pollock, el creador del action painting, que son gotas de pintura tirados al azar sobre un lienzo. Bueno, parecería que eso era lo que hizo siempre y que va. Él fue discípulo de los muralistas mexicanos y tiene unos lienzos impresionantes, realistas, que demuestran que tenía un dominio de la forma y de la pintura y de la técnica espectacular, pero él mismo, en este impulso muy propio de la época de ir más allá, de buscar nuevos límites, se deshace de ese conocimiento técnico para experimentar con un nuevo estilo, ¿no? En ese momento era muy importante eso, tener un estilo personal, un estilo reconocible. Hoy en día eso ya no es tan relevante, pero en ese momento sí, y por eso lo llevó a él a desaprender lo que sabía para hacer este tipo de arte. Pero hoy en día no, porque hoy en día ni siquiera las academias enseñan la forma pictórica, la técnica pictórica. ¿Ya para qué? Enseñan más bien... No, como tampoco las formas poéticas se enseñan. Exactamente, tampoco. Ya basta... Que eso no es tan perjudicial para el que escribe, que también lo es, sino para el que lee, porque el poeta de hoy, si no reconoce esas formas, aunque no las use, tampoco cuando se enfrente con ellas no sabrá interpretarlas. Exactamente, sí. Ese es el gran riesgo que yo veo. Que llegue un poeta con 20 años y se le ponga una octava real del Polifemo de Góngora, por ejemplo, y no sepa lo que está leyendo. Sí, eso ya parecería que tiene menos importancia que el juego, la experimentación, el impacto, ¿no? Lo ocurrente. Bueno, para ir acabando, no sé si ya nos estamos alargando un poco, yo quería arrimar un poco el ascua a la sardina de Palincesto, aunque sea un poco ya tarde, querido, y hablar un poco de las relaciones centradas sobre todo en la poesía entre España e Hispanoamérica. Palincesto, como yo he leído antes, nació sobre todo por la necesidad de descubrir aquellos poetas que no solo las editoriales españolas, sino las revistas de poesía en España, salvo excepciones, no publicaban. De hecho, Palincesto nació en el año 90, pocos años después se fundó Sibila, que todavía persiste, la revista Sibila, se fundó la revista Atlántica de Cádiz, que ya desapareció, y quitando estas tres, que yo sepa ahora,
las demás, siendo magníficas revistas, no atendían prioritariamente a la poesía hispanoamericana, a pesar de que el 90% de los hispanohablantes y de los que por tanto escriben en nuestra lengua viven allá del Atlántico. Esto siempre ha sido para mí una contradicción extraordinaria. O sea, ¿cómo es posible que el 90%, la gran mayoría de los que escriben en mi lengua, no estén aquí y, sin embargo, no nos interesemos? Pero también, y enlazo con este tema, he comprobado, junto a Chari, a través de los años que llevamos palimpsesto, que los países hispanoamericanos tampoco se interesan casi nada por los otros países, ni tampoco especialmente por España, salvo que la consideran como una especie de meca para adquirir notoriedad. Un poeta de hoy, si consigue publicar en una editorial española, es ya casi coge el prestigio definitivo ante sus colegas. Pero lo que no se interesa realmente por la poesía española, al menos estoy hablando de los últimos 20 años, ni el colombiano conoce para nada bien a sus colegas de generación de Chile y viceversa, etcétera. ¿Cómo veis ustedes dos este fenómeno? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué España además se ha convertido en una especie de meca para Hispanoamérica, cuando en realidad se interesan más por su propia tradición, por sus propios poetas, que por los españoles? Bueno, o así lo percibo yo, a lo mejor estoy equivocado, claro. Sí, yo creo que, digamos, hasta los años, para empezar, el siglo XIX, creo que había una cercanía literaria entre España y América muy profunda, desde luego, y a inicios del siglo XX también hubo ese acercamiento. Basta pensar en Darío o Vallejo, Neruda, etcétera, etcétera, viniendo aquí, Paz y compañía. Me parece que después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50, por lo menos en el Perú, y también después de la Primera Guerra, precisamente con la irrupción de las vanguardias, se consolidan otros referentes literarios. Primero Francia, ¿no es cierto?, los poetas malditos, etcétera, poco antes del romanticismo alemán, que también impregna España, pero el surrealismo, ¿no?, el dadaísmo, el ultraísmo, que es un fenómeno entre hispanoamericano, etcétera, y después de la Segunda Guerra pasan a tener gravitación enorme en nuestras tradiciones poéticas de América Latina, por ejemplo, la poesía beat o la poesía conversacional, así llamada, de origen más bien anglosajón. Y entonces empieza a producirse un distanciamiento a nivel de lectura. Los últimos referentes poéticos que atraen son los del 27, ¿no es cierto? Más o menos hasta ahí llega el interés. Creo que eso ha empezado a cambiar en las últimas décadas, curiosamente. De hecho, las revistas literarias a ambos lados han contribuido a ello, pero sobre todo de este lado. Y en los últimos años, efectivamente, han vuelto, en las últimas décadas, casi habría que decirlo, a aparecer publicaciones especializadas en poesía, distintas editoriales, etcétera, en España, que sintonizan mucho con la obra latinoamericana. De hecho, el trabajo que han hecho Chari y Fran también va en esa dirección. Han rescatado, han publicado autores pues, que nunca se habían publicado o apenas se habían publicado en España. Lo contrario ha pasado muy poco del otro lado, ¿no? Recuerdo que los poetas que salieron al exilio, como Alberti y muchos otros, o Cernuda, yo tengo en el Perú una edición magnífica de la realidad y el deseo, hecha por el Fondo de Cultura Económica en los años 62, 63, qué sé yo, y muchos publicaban en Buenos Aires, etcétera. Pero eso está cambiando, me parece que está volviendo a haber un acercamiento, y aunque efectivamente el mundo hispanohablante es mayoritariamente latinoamericano y no español, sí. España es un punto de llegada importantísimo para los autores, es un gran mercado y también es una
plataforma de lanzamiento muy importante, porque además tiene no solamente pues editoriales, sino premios y etcétera, etcétera, ¿no? Y también es una atalaya muy interesante España desde la cual observar América Latina, porque tu percepción es verdad. Uno en América Latina está encerrado en su país, hay tantos problemas, incluso, y esto es una ventaja, una virtud, los campos culturales nacionales han crecido mucho, se han desarrollado mucho en Perú, por ejemplo, y en Colombia, son casos de éxito, pero ese éxito de la literatura nacional hace que los lectores se concentren en 4 autores bogotanos y se olviden de los del resto de América Latina. En cambio, desde España se ve el continente entero, las fronteras se empiezan a desdibujar un poco y uno hace cosas locas como acabar casándose con una peruana, por ejemplo, que es mi caso, ¿no? Entonces uno acaba haciendo ese tipo de cosas. De verdad que el continente empieza a cobrar una unidad, y esto le pasa prácticamente a todos los escritores que viven un tiempo acá. Le pasó a Carlos María, a Mariátegui, a Vargas Llosa, a García Márquez. Todos de pronto empiezan a sentir que pertenecen a una comunidad mucho más amplia que aquella delimitada por unas fronteras nacionales. Y empieza a haber una cercanía, una complicidad, un trabajo conjunto con autores de todo el continente. Y también, desde luego, con España. Vuelve a haber, ¿no? Porque eso se daba en los años 20. Sí, claro, exactamente. Es un sitio como Puno, ¿no? En Perú, había una revista pues, que estaba al día, sabía lo que pasaba en Buenos Aires, en México y en Madrid. Exactamente. Es una maravilla. Y además yo celebro esos encuentros de América Latina y de España, porque cada vez que los latinoamericanos y los españoles han trabajado conjuntamente en proyectos, creo que el resultado ha sido saltos modernizadores importantísimos, muy interesantes. Por ejemplo, la Constitución de Cádiz. Hace poco me enteré que el Consejo de Regencia, que finalmente firmó la Constitución de Cádiz, estaba compuesto por 2 latinoamericanos y 3 peninsulares, en ese momento todos españoles. Y quien lo presidió se llamó Joaquín de Mosquera y Figueroa. Es decir, el presidente de gobierno, el jefe de gobierno de ese momento, don Joaquín de Mosquera y Figueroa, ¿dónde había nacido? En Colombia, en Popayán, lo que en ese momento era la Nueva Granada. Es decir, había una complicidad muy estrecha entre latinoamericanos y españoles, tratando de crear un texto que modernizaría profundamente tanto a América como a España. Y Las Vanguardias fue igual, fue el encuentro de Huidobro con Cancinos Asens, de Cancinos Asens con Borges, claro, que finalmente permitió que se gestaran vanguardias transatlánticas, es decir, un ultraísmo español y un ultraísmo argentino, que tendrían consecuencias brutales a nivel cultural para las 2 orillas del Atlántico. Y además de eso está Palimpsesto, que ha hecho exactamente lo mismo. Sí, es un trabajo igual de noble. Una escala mucho más modesta. Claro que sí, pero claro, justamente ha reunido autores de las 2 orillas del Atlántico, de lo que en algún momento fue una misma nación, y que a mí no me chocaría que volviera a hacerlo, la verdad. Yo confío en que con esta página web las pentamilenarias puertas de Carmona acaben de par en par por abrirse a la poesía del mundo, que es lo mismo que decir al mundo de la poesía, gracias fundamentalmente al extraordinario apoyo económico que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Carmona y al estupendo trabajo que ha hecho la empresa Ideando Estudio al mando de Adrián Santos. Así que os agradezco a los dos muchísimo que hayáis venido a Carmona. Alonso ha hecho un esfuerzo especialmente grande por diversas razones. Él durmió anoche en Trujillo y de allí se tuvo que venir a Sevilla. Me dijo que no se lo dijera a nadie, pero creo que el esfuerzo que ha hecho es una prueba de amistad
que a Chari y a mí no se nos olvidará nunca, una de tantas otras que ya nos ha dado en estos años de entrañable amistad. Y nos encanta a Chari y a mí también haber recibido a Carlos Grané, uno de los autores que tantas cosas en el mundo del ensayo nos ha enseñado. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, oye, muchas gracias. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Realmente orgullosa, encantada y fascinada. Hemos tenido una tarde de una conferencia, de una charla maravillosa en la presentación de la web del Palmisteo. Bueno, ahora les quiero presentar a un paisano que es un gran poeta, y él es Alonso Ruiz Rosas. Buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Efectivamente estoy muy contento de estar en Carmona, en la presentación, en el lanzamiento de este sitio web de una revista magnífica que ha servido de puente durante décadas entre España y América, como es Palincesto. Y quiero rendir homenaje a mis queridísimos amigos Chari y Frank Cruz por este esfuerzo que desde luego ha contado también con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad y que ha permitido que muchos autores de ambas orillas pues publiquen sus obras. De manera que estoy muy agradecido. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Sé que tiene prisa y además que prácticamente no ha descansado nada. Y un saludo muy grande a todos los peruanos en Madrid. Muchas gracias, muy agradecido y creo que hay que invitar a que la gente visite la página de Palincesto. Gracias. Pues estamos con Carlos Granés también, que nos ha hecho una exposición. Me ha encantado la vehemencia con que nos ha hablado de todo un poco, de cómo ha cambiado el tema literario de unos años para acá, de cómo se cambia el tema, digamos, el político, el artista. Has estado realmente extraordinario. Nada, muchas gracias, encantado. Sí, hablamos de muchos temas, uno de ellos justamente es ese paradójico cambio de roles que han sufrido o que han tenido los políticos y los artistas, ¿no? Los políticos ahora cada vez parecen más transgresores, más irreverentes, mientras que los artistas se han convertido en la conciencia de la sociedad, los popitos grillos que avisan sobre el cambio climático, sobre problemas como el racismo, el feminismo y demás. Es curioso, toda la vida los políticos han hecho sus arengas, pero ahora lo están cambiando, no solamente eso, sino que están sobreactuando, diría yo. Ahora son un poco performers. En las artes plásticas hay toda una línea de actividad que es la performance o el body art, y ahora los artistas que se dedican a eso están en pañales en comparación con los políticos. Los políticos lo están haciendo muchísimo mejor, con un fin similar, que es la autopromoción. Es salir del anonimato muy rápidamente y en pocos meses convertirse en opciones no solamente para el Congreso, sino presidenciales, ¿no? Tenemos un caso evidente en Argentina, donde un personaje muy histriónico se convierte en un fenómeno de popularidad y político y finalmente gana unas elecciones. Es increíble. ¿Dónde te podemos encontrar para seguir escuchándote y leyéndote? Bueno, ¿no? Yo publico una columna en ABC todos los viernes, y otra en The Objective los domingos cada 15 días. Y bueno, también tengo mis libros, por supuesto. Sí, pero no estás en redes sociales. Sí, también estoy en Twitter y en Facebook. Ahí. Perfecto, pues te seguiremos, la verdad, porque me he quedado realmente encantada. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti por atendernos. Encantado. Pues estamos con Fran. Fran, gracias a ti y a Chari por estos momentos maravillosos que siempre nos das. Con Televisión Carmona llevamos muchos años contigo, ¿verdad? Mucho, y además gracias a Televisión Carmona, la página web que acabamos de presentar hoy está muy enriquecida con su sesión de vídeos, que tiene casi 30 vídeos, todos grabados por Telecarmona, con las lecturas que los poetas españoles e hispanoamericanos han ido haciendo a lo largo, sobre todo, del siglo XXI.
Para Que ha nosotros. sido fundamental la contribución de Tel Carmona para que la página web sea realmente completa. Para nosotros la verdad es un orgullo haber participado y sobre todo estar esta tarde en este evento tan especial, con ese fervor que siempre haces las cosas, y estamos muy orgullosos de ustedes. Bueno, muchas gracias. Nosotros la verdad que también estamos muy agradecidos a la respuesta de los carmonenses, siempre nos han apoyado, empezando por el ayuntamiento, pero también por los amigos, los lectores, y ha sido un estímulo fundamental porque si no, no se explicaría cómo llevamos tantos años con esta briega, ¿no? Bueno, ¿a partir de cuándo podemos ver ya esta página web? Ya. O sea, la página está ya publicada en las redes, www.revistapalinsecto.com, y ahí ya puede uno entrar gratuitamente en todas sus sesiones, que esperemos sin problemas técnicos de ningún tipo. Vamos a ver cómo resulta. Bueno, pues ya saben, vamos a empezar a ver ya la página y ya te iremos comentando. Muy bien. Muchísimas gracias. Lourdes. Y un saludo muy grande para ti, Chari. Muchas gracias a ti por tu trabajo. Gracias.